programa es patrocinado por Electra. En tienda o en línea, tu familia vive mejor. Un saludo cordial, Honduras. ¿Cuál es la actualidad, cuál es la realidad de las zonas especiales de desarrollo y empleo de las sedes, conocidas inicialmente cuando se impulsó la reforma constitucional, cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso, como ciudades modelo? Hoy hablamos del asunto, con dos invitados especiales en el plató de TV Azteca Honduras. Por un lado, el abogado Ramón Enrique Barrios, diputado en el Congreso de la República por el departamento de Cortés en representación del Partido Libertad y Refundación, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, catedrático universitario en materia de la Carta Magna. También nos acompaña en nuestro plató don Jorge Constantino Colindres, abogado, consultor empresarial y analista de políticas públicas, que actualmente funge como secretario técnico de Próspera Sede, una zona económica especial de la República, con el estatus de un municipio autónomo con un sistema legal basado en el derecho anglosajón y una política de bajos impuestos y libre comercio en Roatán y en La Ceiba. Abogado Barrios, es un gusto recibirle esta mañana. Gracias, buen día. Gracias por estar aquí. Abogado Colindres, es un gusto también recibirle acá. Gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias por estar aquí. Seguramente ustedes tienen opiniones dispares. ¿Cuál es la realidad de las sedes en este momento? En este momento, bueno, ya desde el año pasado, en el Congreso Nacional, por unanimidad habíamos derogado y expulsado el decreto que incorporó las zonas especiales de desarrollo y empleo en la Constitución de la República. Procedimiento, por ser una reforma constitucional, necesitaba ser reafirmada este año, en periodo ordinario. No se hizo, y eso hay que decirlo categóricamente. ¿Qué queda? Digamos, para los que creemos, y yo soy uno de ellos que siempre me opuse a la incorporación de esa figura jurídica, tal como se concibió en la Constitución de la República, que por lo menos hay 3 recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia que puedan ser fallados antes del 16 de diciembre, que se van de vacaciones. Pero es la única oportunidad que hay. Pero el 16 de diciembre no ha llegado. ¿Cuál es el estatus hoy que usted y yo estamos hablando? No, está la figura constitucional. Sin embargo, afortunadamente, el año pasado no solamente derogamos esa figura constitucional, sino la ley secundaria, la ley que operativiza, digamos, esa figura constitucional. Es decir, se trabajó en demoler 2 cosas. Sí. Uno, la reforma constitucional, el artículo de la Constitución que abría la puerta a las sedes, se eliminó. Se cerró esa puerta el año pasado. Y la segunda acción legislativa fue eliminar del contexto jurídico nacional la ley operativa de las ciudades modelo. ¿Es así? Es así. Por lo tanto, digamos, de hecho, desde entonces no se ha instalado ninguna zona especial, precisamente porque no hay norma, digamos, secundaria que pueda operativizar la figura constitucional. Don Jorge Colindres, ¿cuál es la realidad de las sedes hoy en día desde su óptica? Sí, bueno, la realidad es que existen 3 sedes en el país que están operando. Una es Próspera, que es la que yo represento, que está en la ciudad en la isla de Roatán y en La Ceiba. Luego está sede Morazán, que está en Choloma, y está Orquídea, que está en Choluteca, en el sur. Próspera Sede es un gobierno local representativo, ¿verdad?, de las más de 1.400 personas que forman parte, y hemos logrado atraer más de $100 millones de inversión, ¿verdad?, al país. Se han generado aproximadamente 600 empleos permanentes y 1.200 empleos entre contratistas y todo el tema. Luego me describe cada una, solo enúncieme. Sí. Ella es
dedicada a qué? La sede de Roatán y La Ceiba. Mire, el enfoque de Próspera Sede es habilitar en Honduras un ecosistema institucional altamente competitivo para hacer negocios. Nosotros creemos que si proveemos servicios de gobernanza, eso es los registros, manejo de los impuestos, manejo de los servicios públicos, manejo de un sistema legal competitivo, nosotros podemos atraer inversión al país y con esa inversión generar empleo y generar una mejor calidad de vida. Siguiendo con los enunciados, la sede de Choloma es vivienda e industria, ¿no? Correcto, la sede de Choloma tiene más de 100 familias que están viviendo ahí. Choloma tiene un problema de seguridad. Entonces ellos ofrecen un espacio seguro. Tienen más de 100 familias, una que tuvo que salirse de donde estaba porque las maras y pandillas la habían sacado y encontró ahí un lugar seguro donde estar en Choloma. Y la sede del sur, Orquídea se llama, es agrícola, ¿verdad? Es exportación agrícola. Si no hubiese sido por el régimen sede, ellos no hubieran podido cumplir con ese contrato y no hubieran podido generar los más de 1000 empleos que ellos tienen, ¿verdad? Porque por la velocidad de los trámites, solo en el régimen sede ellos pudieron cumplir con el contrato de exportación. En las 3 sedes son distintos grupos de inversionistas, ¿no? Correcto, sí. Son distintos grupos de inversionistas y las 3 sedes están operando. El régimen sede como tal está vigente, amparado en el artículo 329. La ley orgánica de las sedes, que como dice el abogado Barrios, en efecto fue derogada, pero permanece vigente. Y permanece vigente porque así lo dice la misma ley, que de ser derogada permanecerá en vigencia por el periodo establecido en el contrato de estabilidad. ¿Cuánto es ese periodo? Ese periodo está garantizado hasta enero del 2064 o 10 años después de la última reforma o derogación, el que sea más amplio. Póngamelo más en manzanitas para poderlo entender. Si estos señores perdón por decir estos señores, si el régimen, el gobierno de Honduras, si el Estado de Honduras, porque actúan en representación de los ciudadanos, si el Estado de Honduras dice su concesión, su permiso para operar, la llave de la ciudad donde usted vive, se las vamos a quitar ahora por esta reforma constitucional. Si se las quitan, ¿cuánto tiempo tiene usted de acuerdo al contrato para amarrar sus valijas e irse? Mira, está garantizado por un periodo mínimo de 50 años y específicamente hasta el 2064 con un contrato de estabilidad jurídica. Y no es solo por el contrato de estabilidad jurídica, sino que tenemos el contrato de estabilidad. Adicional a eso hay un tratado internacional, ¿verdad?, que específicamente garantiza la permanencia tanto de las reformas constitucionales como de la ley orgánica de las sedes por un periodo de 50 años. Entonces, aunque ellos deroguen la ley y aunque ratifiquen la derogatoria de las reformas constitucionales, hay un tratado internacional vigente que dice que estas reformas constitucionales y esta ley orgánica permanece vigente en el país por un periodo mínimo de 50 años. Adicional a eso está el contrato de estabilidad y adicional a eso están los derechos adquiridos, que es por un principio de retroactividad de la ley, ¿verdad? Es decir, cuando usted deroga una norma, ¿sí?, eso no puede perjudicar los derechos adquiridos de los inversionistas, empleados, emprendedores que ingresaron a ese régimen mientras estuvo vigente. Y esto es doctrina legal en Honduras y siempre ha sido así. Entonces, la reforma constitucional del año pasado, eliminando la reforma que dio permiso a las sedes y la ley orgánica, ¿no ha alterado en lo absoluto la normalidad de su sede, Próspera? Mire, una cosa es lo legal y otra cosa es la realidad. Legalmente nosotros estamos garantizados por 50 años por el tratado, por el contrato de estabilidad, por los derechos adquiridos. En la práctica el gobierno está cometiendo lo que son actos ilegales de expropiación. Esta es una expropiación indirecta porque si nosotros tenemos derecho a la estabilidad legal y el Estado se la quita sin un debido proceso, sin un fundamento legal, esto es un hecho ilícito, un acto ilícito internacional que genera responsabilidad y, por ejemplo, nos han bloqueado el sistema financiero, nos han quitado el servicio aduanero, que son contradictorios ahí porque algunas sí les dan, algunas sedes y a otras no. En nuestro caso particular, nos han quitado el servicio aduanero, nos están reconociendo las exenciones que tenemos en las compras en el mercado nacional y eso pues evidentemente solo perjudica a la nación, ¿no? Uno, porque no le podemos comprar a los proveedores locales y está generando, dañando la reputación internacional del país, generándole responsabilidad y bueno, vemos que tampoco es un caso aislado, ¿verdad? Luego me explica más en detalle esas cosas operativas. Diputado Barrios, ¿tiene algún comentario sobre este primer planteamiento de cómo está funcionando la sede Próspera? No, mire, es que el mismo abogado Colindres acaba de decir que, por ejemplo, en el caso de la sede que él representa, digamos, cómo es posible
que el Estado haya renunciado en función de esa norma constitucional a cobrar impuestos, por ejemplo. Vea usted que dijo, si nosotros no pudiéramos cobrar impuestos, es decir, le quita una función que ya la Constitución le establece al Estado de Honduras, la función de poner universidades. Fíjese lo grave que es de poner jueces, de poner sus propios jueces. Precisamente por eso nosotros derogamos la reforma constitucional, precisamente por eso derogamos la ley secundaria, y él mismo acaba de admitir que efecto de esa derogación de la ley secundaria, pues le quitaron la licencia en aduanas, es decir, que se materializó esa derogación de la ley secundaria. A mí me parece que es correcto. Nosotros no estamos en contra de la inversión privada. Bienvenida a la inversión privada. Bienvenida. Y lo de la ley secundaria no tiene que ver con la vigencia de la reforma constitucional. No, porque la reforma constitucional, es decir, la ley, esa reforma constitucional solo se operativiza con la ley, es decir, todo el gobierno que está constituido está en la ley secundaria. Sí, de acuerdo, pero explíqueme como profesor, como que yo fuera alumno suyo en su aula. Se reformó la Constitución. Se derogó. Se derogó la reforma constitucional, Sí, hay que decirlo exacto, de manera más precisa. La figura de las sedes, La como figura tal. de las sedes se eliminó Claro. de la Constitución Claro. en primera instancia. En primera ¿no? instancia. Tiene que ratificarse. Sí, Y después la ley que operaba exacto. esa disposición constitucional. ¿Cómo esa derogación de la ley secundaria puede operarse eliminándole el acceso a bancos, a aduanas, etcétera, etcétera, si la primera ley, la constitucional, no ha entrado en vigencia? No importa, porque la ley secundaria, per se, digamos, establecía los cánones, el gobierno local, digamos, la forma de operar, básicamente, ¿verdad? Todas estas figuras, el comité de mejores prácticas, toda la cuestión operativa estaba establecida en la ley secundaria. Y nosotros podíamos derogar eso. Esto es como que usted tenga una tarjeta de crédito, pero no tiene fondos. Tiene la tarjeta de crédito. ¿Está vigente en la figura constitucional? Sí, mientras nosotros no la ratifiquemos. Pero no tiene fondos. Es decir, ¿qué hace usted? Es una forma de asfixiar Sin lugar a dudas. a las sedes. Sin lugar a dudas. ¿Y eso no puede ser considerado inconstitucional? Bueno, es que es ilegal, ¿verdad? Si le reitero, hay un tratado internacional que manda, es decir, incluso hay la Constitución de la República, artículo 18, dice que entre una contradicción entre una norma legal ordinaria y un tratado internacional prevalece el tratado. Luego también está el tema de los derechos adquiridos. Esto es doctrina legal en Honduras, con más de 3 sentencias de amparo en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en ese sentido, la ley orgánica sigue vigente. Y yo quiero, pero ellos ilegalmente están irrespetando ciertos derechos y no lo están haciendo de forma igual. A cada sede le afectan de diferentes formas. ¿Refieras en el caso de ustedes a un par de ejemplos? Bueno, en nuestro concretos? caso, el servicio aduanero nos los han quitado, pero hay otra sede que sí está exportando, ¿verdad? ¿Eso es ilegal? Lo que es ilegal es quitarnos el servicio aduanero cuando tenemos un contrato de servicio aduanero vigente, cuando hemos pagado los cánones, porque el dinero sí lo aceptan. El dinero sí lo aceptan cuando les pagamos los cánones por el servicio aduanero. Entonces, definitivamente es ilegal y por eso es que están las demandas en curso. Otra cosa que quiero precisar es que el Estado no ha renunciado ni a su soberanía ni a su presencia, porque es que las sedes son gobiernos locales del Estado de Honduras. La sede forma parte del Estado. ¿Está usted de Yo acuerdo? soy- No, por supuesto que no. Es Si a mí decir, me nombra el Estado, a mí me nombra el gobierno de Honduras, y cuando tengamos alta densidad poblacional, los residentes de la población van a elegir a su autoridad local, que es el secretario técnico, Me en este caso. me explica lo de su cargo y servidor, cómo sí. funciona. Sí, sí. Pero necesitamos hacer una pausa. ¿Cómo no? Disfrute su cafecito, Muchas abogado gracias. Barrios. Detenemos nuestra conversación 3 minutos nada más. Déjeme claro, abogado Colindres, cómo funciona su cargo. Usted es secretario técnico de la ciudad próspera. Correcto, como dice el artículo 329 de la Constitución, las sedes tienen un estatus de un municipio autónomo del Estado de Honduras. Dice que tiene la autonomía de las municipalidades con todas sus facultades
funciones, atribuciones. Es decir, usted es como que fuera el alcalde. Es correcto, y Próspera Sede es particularmente... O sea que usted bien pertenece a la AMON. Bueno, ya voy a aplicar, A ver, ¿y a usted quién lo nombra? A mí me nombra el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas. Este es un comité que está previsto en la ley orgánica y que originalmente fue nombrado por el presidente de la República, ratificado por el Congreso Nacional. Y cómo funciona es que el Congreso Nacional declaró que los inmuebles de baja densidad poblacional en los departamentos costeros como Islas de la Bahía están sujetos al régimen sede. Entonces los propietarios y los grupos de inversionistas vienen y hacen un pitch, una propuesta al gobierno de Honduras. Mire, en este territorio el inmueble es privado. Nosotros proponemos que se aplique este set de normativas especiales porque creemos que con esto podemos atraer inversión, podemos atraer industria. Ajá. Y proponemos que esta persona administre este régimen legal en su calidad de secretario técnico. Esto es una propuesta que se le hace al Estado de Honduras y el Estado de Honduras a través del CAMP la puede aprobar, rechazar o aprobarla con modificaciones. En nuestro caso lo aprobó y el CAMP me nombró a mí como secretario técnico y también me puede remover del cargo de secretario técnico. ¿Quiénes integran el CAMP? El CAMP fue originalmente, mire, actualmente... ¿Quiénes lo componen? Mire, son 21 personas. Eval Díaz estaba ahí. ¿Ah? Eval Díaz estaba ahí. Pero en su razón de ser 21. ministro de algo, ¿son instituciones o son...? No, son un listado que nombró el presidente de la República de 21 personas y luego este es un comité autónomo y Sí. luego ellos pueden ir eligiendo sus reemplazos. Es como un consejo de fiduciarios. Sí. En efecto, Díaz fue nombrado por el presidente Lobo y ratificado por el Congreso Nacional. El ministro Arnaldo Castillo, que estaba en Secretaría de Desarrollo Económico, también está ahí. Ajá. Y tendría que pedir una lista actualizada, pero ellos están ahí, el abogado Eric Hernández, entre otros. ¿Pero que con el fueron nuevo nombrados. gobierno cambiaron los nombres de esos personajes? No, porque son autónomos, digamos. Aquí se previó todo el régimen sede, se hizo porque Honduras se reconoce la inestabilidad política que tiene. Entonces, uno de los mayores atractivos, más que el tema de los impuestos, más que el tema del sistema legal, más que un montón de la funcionalidad, es la estabilidad legal. Entonces Se le ellos siguen prometió- funcionando ahí. Correcto, Como siguen máxima funcionando. autoridad. No, la máxima autoridad de cada sede es el secretario técnico. El CAMP es como un órgano contralor, es como Sí. un sistema de frenos y contrapesos. Ajá. Entonces, si yo soy la autoridad ejecutiva, yo recaudo los impuestos, coordino las auditorías, Sí. me encargo de que se respeten los derechos fundamentales de los residentes, Ujú. pero como un contrapeso a la autonomía de las sedes, el gobierno, el Congreso Nacional creó el CAMP para poder poner un límite, ¿verdad? Si acaso considerasen que algo saliese de control o algo Ujú. equivocado pasase. Y le reitero, una vez que tengamos alta densidad poblacional, son los pobladores de la Los sede que van a elegir los que al van a elegir secretario secretario técnico. técnico. Ah, Así es. en este momento, ¿usted recibe sueldo de quién? ¿Del gobierno de Honduras o de los inversionistas? Yo recibo mi sueldo de Próspera Sede, que le reitero es como un municipio local autónomo. O sea, es usted una no es sede. un funcionario público, típicamente hablando. Es que la sede es pública, la sede es como un municipio, forma parte de la división político-territorial del país. ¿Usted es un funcionario público? Claro, yo presido un gobierno local, fui nombrado por el Estado de Honduras, mi salario sale de los impuestos que se le cobran a las empresas, que son impuestos establecidos por el régimen por- especial, por el régimen Pero es que especial. el Congreso Nacional, es como las municipalidades, el Congreso Nacional, digo, Sí. las sedes pueden poner Sí, impuestos sí, sí. de aquí a acá, Sí. igual que las municipalidades pueden poner impuestos de aquí a acá, le da el margen de actuación a las sedes, al Ujú. igual que se lo da a las municipalidades. Ujú. Nosotros recaudamos esos impuestos, Sí. esos impuestos, una porción se deposita en un fideicomiso a nombre del Estado de Honduras y la otra porción queda internamente en la sede para inversiones internas. Y en esa categoría suya, entonces, ¿usted es de remoción libre del gobierno de Honduras? Cuando se otorgó la carta de Próspera, que es como el marco de funcionamiento de la sede, ya la ley orgánica establece criterios para la remoción y la carta fundacional, ¿verdad? O la Ujú. carta Ujú. organizativa de Próspera Sí. le establece mecanismos para que ellos puedan removerme, pero solo con una causal. Y en esos mecanismos y en esos procesos para destituirlo, ¿puede la presidenta del gobierno actual pedir su destitución?
No, porque la puede pedir, pero no me puede destituir, porque precisamente el régimen se diseñó para sostenerse ante cambios políticos. Entonces, este hombre tiene cargo por 50 años. 70, perdón, 7 años, disculpe. El cargo de secretario técnico es de 7 años. 7 años. Pero me pueden remover los pobladores. O ratificarlo, o reelegirlo. O me pueden reelegir. O reelegirlo. Por lo tanto, 64 años. Con lo joven que está, los tiene garantizados. Y usted en 2 años va para afuera. Eso es Estado de Derecho. Eso es Estado de Derecho. No, mire, eso es una aberración jurídica. Cuando usted escucha, por supuesto, el abogado Colindres no tiene culpa. Es decir, esto es quienes crearon eso en el Congreso Nacional. Se sustituyeron al Estado de Honduras. Mire, la Constitución de la República afortunadamente tiene un artículo, 373 y 374, que crea los artículos pétreos, es decir, esos que no se pueden modificar, que los legisladores ordinarios no podemos hacer, sino que solamente el constituyente. Y estableció en ese artículo que lo relativo al territorio, por ejemplo, no se podía modificar, que tenía que hacerse a través de los mecanismos que el constituyente tiene. La forma de gobierno. Plebiscito, referéndum, la forma de gobierno. Sí. Él dice que tiene la capacidad de cobrar impuestos, vea usted. La ley lo dice. Sí. Y eso es una competencia exclusiva del Estado como forma de gobierno. Administración de justicia también. Administración de justicia. Sí, hubo una reforma en el 303, claro que sí. Son jueces del Poder Judicial que el Poder Judicial nombra. No, sí, el Poder Judicial no puede nombrar Claro extranjeros. sí. Sin embargo, Sí la puede, próspera está sí. autorizado legalmente. Pero yo no nombro próspera. jueces. Pero yo próspera. no tengo Mire, esa facultad. pero el Poder Judicial, nosotros Sí. que elegimos magistrados, el Congreso Nacional, ¿puede elegir extranjeros? No. Claro que sí puede. No, en la sede sí puede porque la ley lo autoriza. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Que el Poder Judicial, nosotros en el Congreso, cuando elegimos Corte Suprema de Justicia, hay una serie de requisitos y deben de ser hondureños. Ni sin embargo, En la Corte Suprema, próspera- no en la jurisdicción especial Entonces, de vea las usted, sedes. ellos sí pueden nombrar jueces No, yo que no. van a impartir justicia en Honduras extranjeros. Es decir, Al igual que cambiaron la Dubái. forma de gobierno. Al igual que Dubái. Cambiaron En la Dubái, puede forma ser de de gobierno. Australia, Entonces, Reino a mí Unido, me parece, Estados por eso Unidos. digo que él no tiene culpa, pero sí quienes reformaron la Constitución. Totalmente, el territorio y el Estado son artículos que no se podían cambiar, que solo se podían hacer haciéndole una consulta al constituyente, ya sea plebiscito o referéndum, no se realizó. Por lo tanto, por eso nosotros hemos derogado a través de el año pasado, por unanimidad, inclusive el Partido Nacional que creó la figura, lo hicieron. Se derogó el año pasado. Se debía de ratificar la derogatoria, La reforma. la reforma Sí. en este periodo. No se hizo hasta ahora. Entonces, las sedes continúan constitucionalmente respaldadas. Como figura constitucional, sí, pero no pueden operar porque la ley secundaria ya se derogó. ¿Qué Esa me no- dice usted de Eso ese no vacío necesitaba que se reforma produce constitucional. ante la eliminación de la ley operativa? Yo creo que no hay ningún vacío porque eso ya estaba previsto. La propia ley, en su artículo 45, dice de ser derogada, permanecerá en vigencia. Hay un tratado internacional que dice que va a permanecer en vigencia por 50 años y hay un contrato de estabilidad jurídica. Ahora, yo lo que quiero decir es que esto no se lo inventó, esto no se lo inventaron aquí en Honduras. Las sedes son la adaptación hondureña de las zonas económicas especiales de China y de Emiratos Árabes Unidos. De hecho, si usted mira la ley orgánica y la ley básica de Hong Kong, es casi una traducción literal. Y Hong Kong es más autónomo de China que próspera sede del gobierno de Honduras. Entonces yo creo que esos temas y nadie duda de la soberanía que ejerce China sobre Hong Kong. Entonces yo creo que definitivamente no hay ninguna violación de soberanía. Lo mismo en Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos, de estos dos países, China y Emiratos Árabes Unidos, al igual que lo hizo Honduras, ellos reconocieron, pucha, tenemos gente en la pobreza. En China 70 millones de personas murieron de hambre. En Emiratos Árabes Unidos dependían solo del petróleo y era una sociedad pues, que no progresaba. Pero las élites, ellos fueron a estudiar al exterior y ellos vieron cómo funcionaba el Reino Unido y los países desarrollados y dijeron, pucha, yo quiero esto para mi país. Y habilitaron el Centro Financiero Internacional de Dubái y crearon adentro de Emiratos Árabes Unidos una zona con derecho anglosajón, donde se podían nombrar jueces nacionales y extranjeros, donde hay funcionarios que son de Estados Unidos, que son de Emiratos Árabes Unidos, que son del Reino Unido. Es decir, entonces Honduras dijo, pucha, si esta gente logró sacar a miles de millones de personas de la pobreza y nosotros tenemos al 70% de la población viviendo en pobreza, tal vez será bueno aprender de la gente que logró el mayor éxito en reducción de la pobreza en la historia global y lo hacemos en Honduras. Y eso fue lo que se quiso hacer con las sedes. ¿Cuánto y eso es lo tiempo que- tiene de funcionar las sedes en Honduras?
Desde el 2020. De funcionar de verdad, de haber sido abiertas. Sí, en el 2020 inició Próspera C de operar y... 3 años tiene ahora. Sí, correcto, 3 años. 3 años. Sí, de operar. En esos años, ¿han sacado de la pobreza a alguien? Claro, sí, hay 3.000 personas que están trabajando en el régimen sede y en diferentes sectores, ¿verdad? Hay sector construcción, ¿verdad? Que son personas que tal vez no pudieron terminar su escuela, no pudieron ir a la universidad, pero también tenemos oportunidades para profesionales universitarios. ¿Esas 3.000 personas viven allí? No necesariamente. ¿Hay quienes viven fuera? Correcto, ellos vienen a trabajar a la zona. Ajá. Y posteriormente se van. Pronto vamos a terminar la torre Duna, que es la torre más alta del departamento de Islas de la Bahía, 14 pisos, 80 y tantas unidades, y vamos a tener los primeros residentes permanentes que se queden a vivir ahí. En sede Morazán, efectivamente, hay 100 familias que sí están residiendo adentro de la sede y que ahí viven. En resumen, abogado Colindres, la eliminación de la ley orgánica de las sedes que hizo el Congreso de la República, que integra el honorable diputado Barrios, ¿les ha perjudicado en su día a día o no? Le reitero, legalmente todo el marco jurídico de la sede sigue vigente y el gobierno tiene una obligación constitucional y de derecho internacional de respetarlo, pero en la práctica no lo está haciendo y al no respetarlo, en contravención al marco legal vigente, pues genera responsabilidades constitutivo de una expropiación ilegal de inversiones y por eso es que los inversionistas han acudido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, que es el centro de arbitraje del Banco Mundial. Ellos no quieren la demanda, ellos lo que quieren es operar y ellos han solicitado al gobierno de Honduras múltiples veces, incluso hace unos días, por favor sentémonos a negociar, busquemos un régimen donde todo el mundo se sienta cómodo, donde el sector privado pueda participar, pero la verdad es que la respuesta que recibimos fue amenaza, ¿verdad? De persecución política. A ver, ¿cuál fue el propósito de la eliminación de esa ley? Porque cambia la forma de gobierno, porque violó la Constitución de la República. Y yo quiero decir dos cosas. Por ejemplo, él pone el ejemplo de Hong Kong. No es aplicable a China continental. Hong Kong venía de un colonialaje de más de 100 años de Inglaterra. Entonces su anexión, la entrega, el regreso de esa colonia de China continental se dio bajo un estatuto especial. ¿No es cierto? China continental había reducido la pobreza sin necesidad de Hong Kong. Entonces no es cierto que es equiparable, porque yo conozco muy bien el estatuto de Hong Kong, que eventualmente la soberanía va a ser completada dentro de 15 años totalmente a la China continental. ¿Y la segunda cosa que quería decir? La segunda cosa que tenía que decir es que precisamente las otras sedes sí están negociando con el gobierno, con la Procuraduría General de la República, pasar a otro de los regímenes existentes que ya ofrece el Estado de Honduras. Vuelvo a decir, el Estado de Honduras y el gobierno sí quieren la inversión privada, la necesitamos, por supuesto, para crear puestos de empleo. ¿Y le han riqueza. planteado a Próspera cambiar del régimen de sede que están a otro? Entiendo que sí, que eso lo lleva, hay una comisión especial del gobierno que está junto a la Pero no ha avanzado como con las otras inversiones. No ha avanzado como con las otras. Sabremos por qué después de una pausa, si me permiten, por favor. 2 minutos nos separamos de nuestro conversatorio. Sigue aquí que esto es TV Azteca y nosotros estamos más cerca de ti. Hablamos hoy sobre la realidad de las sedes con dos invitados muy especiales en nuestro foro. Don Jorge Constantino Colindres, secretario técnico de Sede Próspera, y el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso, el diputado Ramón Enrique Barrios. Señores, en el Congreso se estableció que se reformó la Constitución en una legislatura, se tenía que ratificar en la otra. ¿Por qué no se hizo? Bueno, porque digamos, el periodo ordinario va del 25 de enero al 31 de octubre. Sí. Y el 31 de octubre terminamos. La Junta Directiva no se prorrogó, no nos reunimos para prorrogar el término. Entonces estamos ahora bajo los términos de la elección o de las convocatorias de
la comisión, En el Congreso comisión está- permanente que el- solo el- puede el Congreso sesionar está- extraordinariamente. El Congreso está en periodo extraordinario. Extraordinario. Hasta el 24 de enero. De enero, Máximo. máximo. Hasta el 24 de enero. En ese periodo funciona el Congreso con una comisión permanente. Es correcto. La comisión permanente puede llamar a una sesión extraordinaria para una ratificación No, constitucional. No, la Constitución establece que solo se puede hacer en sesiones ordinarias. Y las Entonces- sesiones ordinarias terminaron el 31 de Entonces, octubre. ya en esta legislatura No se puede 2023 no se pudo ratificar la reforma que eliminó las sedes de la Constitución del 2022. Es correcto. Entonces, en consecuencia, ¿esa reforma ya no tiene más futuro? A nivel del Congreso Nacional de la República, no. Nos quedan... Deténgase un minuto ahí, abogado Barrios, antes de que me plantee las otras opciones que usted me va a explicar. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con el diputado Tomé que dijo que si no se hacía en el 2023 la ratificación constitucional, se puede hacer en el 2024? No, por supuesto que no. Es decir, el 2024 vamos a comenzar de cero. Es decir, nuevamente derogación en el primer año y ratificación en el subsiguiente año. Muy bien, entonces, no es que vamos a entrar en la discusión de siguiente y subsiguiente. No, yo creo que En todo no. caso, subsiguiente y siguiente es lo mismo, pero Y además ya hubo una interpretación en el 80 y pico del Congreso Nacional interpretando que subsiguiente era el año siguiente. Porque se había creído que si 1, 2 y 3 estaban en línea, siguiente era 2 y subsiguiente era 3. Claro, no, y además la Real Academia sí lo tiene, porque si no fuera siguiente, tiene sentido, pero ese es un sentido gramatical. Pero el Congreso, que hace interpretación auténtica, De lo acuerdo. interpretó de la manera que usted y yo lo conocemos, 2 años seguidos. ¿Por qué no se hizo en el 2023? No nos pudimos de acuerdo, es decir, se ponía en ¿Lo agenda. tenían en agenda o fue Sí. un asunto que se fue quedando No. en el mare magnum de todos los días? Muchas veces, si lo quiero decir, se ponía en agenda, pero acuérdese usted que necesitábamos 86 votos. De acuerdo, Y mínimo. entonces el Partido Nacional siempre nos condicionaba, digamos, esa ratificación a que se pusiera en agenda otras cosas. Entonces, ahí... Se pasó el tiempo y no Se y pasó no- el y tiempo, no lo llegó al hicieron. 31 de octubre y no se pudo realizar. Y no lo hicieron. En el Congreso, ¿se podría volver a hablar de esa reforma constitucional partiendo de cero en el 24 Sí. y ratificar el 25? Por supuesto que sí. ¿Está en sus planes? Sí, sí, es decir, eso sigue siendo no solamente una promesa de campaña, sino que evidentemente no se trata de hablar mal de la inversión privada, pero eso violó la Constitución de la República, la forma de gobierno, el territorio. Es decir, esa construcción de la sedes tal como está, viola los términos Es de la cierto, Constitución. sigamos con la explicación de la no ratificación de esa reforma en la legislatura del 2023. Es cierto que el Partido Libre la tenía en agenda, Sí. la ratificación constitucional para el 2023, y les cambió el chip cuando se abrazaron con los chinos, porque a los chinos también les interesa invertir en una sede. No, por supuesto que no, para nada. Es decir, los chinos, si vienen a invertir, tendrán que hacerlo en los regímenes existentes. Es decir, para nada se va a invertir en sede por una sencilla razón, no hay marco operativo. Es decir, Muy bien, entonces, estamos claros que el Congreso no avanzó y no lo ratificó constitucionalmente, con lo cual las sedes tienen vida constitucional. ¿Estamos de acuerdo? por lo menos la figura constitucional, pero no pueden operar. De hecho, desde Sí, que sí, esa es nosotros, otra cosa, abogado, pero vida constitucional tienen. por lo porque, menos la figura constitucional está ahí. Está ahí, muy bien. Ante esa figura constitucional que está ahí, ¿qué opciones tienen ustedes los que quieren eliminarla? Hábleme de los recursos en el Poder Judicial que me estaba aludiendo al inicio. Como ya no se puede hacer, ya lo platicamos aquí, la ratificación constitucional, hay por lo menos 3 recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros esperamos que antes que se vayan de vacaciones, la Sala Constitucional pueda, digamos, dictar sentencia sobre uno de estos recursos, con cualquiera de los recursos. ¿Qué quieren declarar inconstitucional? La figura, La figura. como tal. Fíjense La qué primera interesante. reforma. Sí, la figura. La tal. figura, sí. Entonces, si la Corte Suprema la declara inconstitucional, la expulsa totalmente de la Constitución de la República y ya no necesita la reforma constitucional. ¿Quiénes interpusieron esos recursos? Por lo menos que yo conozco, la Universidad Nacional
Nacional Autónoma de Honduras, el CNA, y una serie de agrupaciones que son como 25 organizaciones, presentaron un recurso. ¿Cómo reciben ustedes esos recursos, abogado Colindres? Bueno, yo creo que la Corte Suprema tiene que tener muchísimo cuidado con conociendo este tema de las sedes. Uno, porque es un problema que los diputados le han tirado a la Corte, ¿verdad? Y que dependiendo de cómo resuelvan, eso puede implicar casi 11.000 millones de dólares en responsabilidad internacional para el Estado de Honduras. Explíqueme ahí Segundo, algo. Ya luego le sí. permito que siga el hilo, pero ustedes cabildearon en el Congreso para que algunas bancadas no apoyaran la ratificación de la reforma. Claro, por supuesto, y públicamente y en privado, y nosotros, pues en el ejercicio de mi derecho de petición, lo hice yo, ¿verdad? El único que cabildeó fui yo, con un equipo local, como representante de las más de 1.400 personas que forman parte de Próspera Sede. Efectivamente, en ejercicio de mi derecho de petición, he solicitado a diferentes diputados, y le reitero incluso al diputado Ramón Barrio de mi departamento de Cortés, ¿verdad? Sí, somos sanpedranos. Somos sanpedranos. Y demostrándole los datos, ¿verdad? La inversión. Son de la ciudad autónoma de San Pedro Sula. No me vengan con soberanías ustedes aquí. Usted también. Yo soy patepluma en tránsito. Le recuerdo mi categoría civil. Mire, el tema de la Corte es bien delicado, porque aquí va a demostrar si es una Corte independiente e imparcial, o es una Corte que cede y se doblega a los intereses del partido de gobierno, como ya ha sido denunciado, ¿verdad? En el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su reporte Clima e Inversiones, ha puesto en duda, ¿verdad?, la independencia de la Corte Suprema de Justicia por ciertos vínculos familiares que tienen miembros de la Corte Suprema de Justicia con miembros del Partido Libre. También en la lista Engels, cuando agregaron a ciertas personas a la lista Engels, el Departamento de Estado cuestionó a algunas de las personas sancionadas por haber participado indebidamente en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ya la Corte ya tiene pues de los Estados Unidos se está señalando ese punto. Si la Corte declara inconstitucional la figura de las sedes, a eso voy. ¿Qué va a ocurrir? A eso voy. Legalmente hablando, si la Corte declara inconstitucional la figura de las sedes, el único efecto jurídico es la derogación de las reformas constitucionales. La ley orgánica ya fue derogada, pero se derogarían las reformas constitucionales sin perjuicio de los derechos adquiridos de los inversionistas y de los trabajadores de las 3 sedes que existen en el país. Es decir, que en la práctica... En la práctica nosotros seguiríamos adelante si la Corte falla conforme a derecho. Yo lo que tengo entendido es que hay presiones políticas para que la Corte falle de manera ilegal y en sentido retroactivo, en contravención del artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que le dice que todos los fallos de la Corte no van a afectar las situaciones y hechos jurídicos consolidados durante la vigencia de la ley. ¿Cómo se puede fallar con retroactividad en ese sentido? ¿A qué se refiere? No se puede. No, pero ¿a qué se refiere en la intención que usted intuye? Sí, como o sea, lo que quieren ellos, o la presión política que hay, Ajá. es expropiatoria, ¿verdad? Es decir, que no pueden seguir operando porque no quieren reconocer los derechos adquiridos. Y al no reconocer los derechos adquiridos, eso constituye una expropiación. ¿Quiénes quieren eso? Varios elementos del Partido Libre, y hemos Preguntémosle visto a presiones. uno de los miembros de ese partido muy distinguido que está aquí. ¿Es cierto que eso quieren? No, falso, sencilla, porque nosotros no hemos presentado ningún recurso de inconstitucionalidad, abogado Colindres. No necesitan eso hacerlo. lo pidió la Universidad Nacional Autónoma. Y no vamos a poner en ¿Quiénes duda. son los otros que me dijo que recurrieron? El CNA. El CNA. La Universidad Nacional y una serie de organizaciones ambientalistas, territoriales, que son como 25, Al presentaron un CNA solo lo pueden recurso. acusar de todo menos de libre. Exacto. Entonces no nos pueden acusar. O sea, nosotros no tenemos ninguna... Pero igualmente ustedes están de acuerdo con los recursos, en el sentido de los recursos. Y no como partido, sino como ciudadanos. Si yo soy profesor de Derecho Constitucional, se violó un artículo pétreo. ¿Y este es el ejercen sentido. presión política para que la Corte falle en favor de esos recurrentes? Para nada. Es decir, nosotros como partido, los recursos están ahí. Se pusieron, yo creo que hace 2, 3 años, antes de que nosotros asumiéramos como gobierno. Es decir, los recursos están establecidos ahí. La sala constitucional está conformada y no es mayoría, digamos, simpatizantes de Libre tampoco. No. Creo que en la sala constitucional
el Partido Liberal tiene mayoría, digamos, simpatizantes, así que me parece que yo no voy a acusar a la Corte Suprema. Yo creo que es una Corte ¿Y usted qué Suprema elementos tiene independiente. para asegurar eso? Bueno, porque nosotros hemos hecho nuestra investigación y platicando con diferente gente y porque lo hemos visto en público las presiones que ha ejercido, o lo que yo interpreto como presión por parte tanto del diputado Barrios como Héctor Manuel Zelaya en Twitter, como Russell Tomé en el programa que estuvimos, todos están presionando a la Corte y lo anuncian como un hecho que este año, ¿verdad? Se va a pronunciar. Se va a pronunciar la Corte. Bueno. Ve, mire, o sea, ellos Que lo se va hablan a con una pronunciar. seguridad. Ahora, pero se va a dar, mira, aquí la Corte se va a dar color. Pero porque ¿quién, si se quién ha dicho pronuncia- que se va a pronunciar este año? Nosotros, abogado Barrios, yo, sí. yo lo estoy diciendo. ¿Por qué, Nosotros, por qué lo dice si usted no es nosotros- miembro de la Corte? No, lo que nosotros decimos es que esperamos, es decir, la alternativa que tenemos es que la Sala Constitucional... Esa es una presión velada, diputado, No, porque usted no no. es un ciudadano común. No, por eso estoy diciendo que esperamos que Usted se es presidente pronuncie. de una comisión poderosa del Congreso. Y Precisamente si usted por eso. dice, esperamos que Vanegas mañana venga de corbata roja, por ejemplo, usted está presionándome. No, estoy diciendo que se pronuncie. Ese derecho de petición, no estoy diciendo que se Que están pronuncie seguros, en han tal o en dicho. cual sentido. Estoy diciendo porque cuando usted presenta un recurso, pues el ciudadano tiene derecho que la Corte se pronuncie a través de una pero si la sentencia. Corte se Yo solamente estoy pronuncia- diciendo que se pronuncie. No estoy diciendo a favor o en contra. No, Simplemente estamos de acuerdo, que que no se le está pronuncie. pidiendo a favor y en contra, Que se pero no pronuncie. hace falta. Todo el mundo sabe que usted quiere que se Abogado, que se declare inconstitucional la consulta, sede, por que- supuesto. Eso, Una consulta, pero ¿usted está de acuerdo que los fallos de inconstitucionalidad solo tienen efecto de aquí para allá y no pueden perjudicar de forma retroactiva? Es decir, no pueden perjudicar a Respóndalo, las por tres favor. sedes. yo no me puedo meter en la decisión de la Corte. Si yo fui juez y voy a ser respetuoso de lo que diga la Sala Constitucional. usted- No, pero ¿qué dice Emitir- la norma? emitir Es que un- más importante de lo que diga un juez específico es qué dice la norma sobre eso. Es sencillo, mire, el recurso de inconstitucional, lo que peticiona la Universidad Nacional es que se declare la reforma de las sedes inconstitucional. Punto. Ya Y- está. y a Eso partir es. de ese punto, Ajá. Eso es. y a ya partir de está. ese punto se Pues, camina hacia se adelante o hacia atrás. Se expulsa de la norma Estamos de constitucional acuerdo, eso está la claro. sede. Ya Sí, está. pero, Mire. pero para atrás, ¿qué ocurre? ¿Los derechos adquiridos, por ejemplo? Bueno, ese es un tema que... Bueno, este es un tema interesante. Respóndamelo después de una pausa, porque necesitamos Sí, darle la cómo no, palabra a con todo nuestros gusto. anunciantes. No olvidemos que somos empresa privada. Sí. Anuncios. Nos quedan unos minutos nada más, estimados señores. Hablamos sobre la realidad de las sedes hoy aquí en nuestro foro de TV Azteca Honduras. Emitimos todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana y retransmitimos nuestra emisión a las 10 después de los deportes. Gracias por acompañarnos en la televisión abierta y en todas las plataformas de las redes sociales. Muchas gracias de todo corazón. Abogado Barrios, entonces, concluya la respuesta. Si la Corte falla en favor de los recurrentes, declarando inconstitucional la figura de las sedes, los derechos adquiridos de estos señores, ¿cómo quedan? No, simplemente lo que ha peticionado el recurso de inconstitucionalidad es que sea expulsado la norma constitucional. De acuerdo. Los derechos adquiridos, ya hay una petición interpuesta por parte, por lo menos conozco de Próspera, no sé si hay otras, pero eso es una cuestión internacional que va a seguir su curso. Ese es otro conflicto que va a tener que, y ya está en tarea la Procuraduría General de la República. Los efectos de la sentencia de la Corte van a tener efectos aquí, internamente. Y de aquí en adelante. Seguramente, eso yo ¿Y no de me, dónde vienen yo no me entonces quiero los temores pronunciar, de este yo no me señor quiero pronunciar. sobre la retroactividad? Sí, mire, lo que pasa No. es que, es que hay un impulso en la Corte Suprema, interno y externo, por declararlo de forma retroactiva y se le ha informado a diferentes actores políticos, yo no sé si como una medida de presión o intimidación, pero básicamente ellos han pretendido, espero que no lo hagan, espero que sean independientes, imparciales, pero ellos han pretendido declarar la norma inconstitucional con efecto retroactivo e incluso determinar la responsabilidad penal de todas las personas que participaron. ¿Pero en qué fundamentarían una decisión de ese calado? Es que eso es lo que yo le estoy diciendo. Yo espero que solo haya sido una técnica de No. intimidación
porque hasta un borrador de sentencia tenían, ¿verdad? Yo lo he visto, el borrador de sentencia. Entonces, y es una presión que existe y le han comunicado a la gente, a los políticos, a los funcionarios, les han comunicado que esa presión viene, que esa presión existe y que si sale ese fallo van a ir presos por haber ejercido su función legislativa y dice incluso por haber actuado en obediencia ¿cómo se llama? A las reformas ¿Quiénes van a ir constitucionales relativas a la presos? sede. ¿Quiénes? ¿A quiénes amenazan con eso? Bueno, yo espero que conforme la presión eran los que habilitaron la reforma, los que actuaron ¿Los que habilitaron la reforma? Sí, los diputados que ejercieron su función legislativa. Entonces solo se salva uno de la cárcel. Pero van por los magistrados que No, lo de los diputados que la aprobaron originalmente. Bueno, pero es que fue a las regiones especiales de desarrollo. Solo se salva uno, solo se salva un diputado. De las redes, pero este es para las sedes. Solo hubo un voto ahí en contra. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que digo es de 128 al mira, presidio. sí. 127. 127 al 127. presidio. la presión y la intimidación existe. Entonces No. yo le pido, por favor, a la Corte Suprema de Justicia, respetemos la República, ¿verdad? Fallen con independencia, con imparcialidad y como dice el artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el efecto de la sentencia inconstitucional es de aquí para allá y como lo dicen todos los doctrinarios, Alejandro Huercarías lo ha dicho, ¿verdad? Que participó en la formulación de la Ley sobre Justicia Constitucional, lo ha dicho Edmundo Orellana, es decir, esto y todos los fallos de inconstitucionalidad tienen efecto de aquí para allá y son respetuosos de los derechos adquiridos, así es que yo espero y confío que la Corte no va a ceder a las presiones políticas y que va a fallar conforme a derecho. ¿Usted descarta ese panorama? Sí, mire, yo soy respetuoso. El de las presiones y el de que la Corte falle en determinada... Mire, yo fui juez. ¿Con retroactividad? Yo fui juez, eso de que hay un borrador y se anda circulando públicamente, eso, ni siquiera ha habido el pleno para eso. Yo creo que tenemos que tener respeto nosotros, los hondureños, Muy bien. por nuestras instituciones. Superemos entonces ese acápite y entremos en un último acápite que me interesa muchísimo. Abogado Colindres, ¿en qué consiste y en qué se sustenta la demanda que la sede Próspera fue a entablar contra el gobierno de Honduras en diciembre del 2022? Sí, bueno, los tres poderes del Estado de Honduras han reconocido las sedes, lo ha hecho el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, han reconocido la vigencia y validez de las sedes de diferentes formas. Y entonces, por ese reconocimiento y esa garantía que dio el Estado de Honduras de estabilidad legal por 50 años, se han atraído más de 100 millones de dólares de inversión, más de 140 empresas, más de 3.000 empleos entre las tres sedes. Y entonces hay un proyecto de desarrollo. A largo plazo. A largo plazo. Muy bien, entonces. Y el gobierno, cuando derogó la ley, empezó a decir que las sedes no existen, que es ilegal, que no pueden operar. Y montaron una campaña de difamación a decir de que el supuesto presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dijo los de las sedes son criminales. Ahorita la supuesta comisión permanente dice que todos los que sigan promoviendo el régimen sede se les va a perseguir por traición a la patria. Estas calumnias y esta campaña de difamación ocasiona un grave perjuicio económico, porque nosotros tratamos de traer inversión acá, vengan a invertir a Honduras, hay un régimen como el de Dubái, hay un régimen como el de Hong Kong, como el de Singapur, vengan a Honduras a invertir y ellos vienen y el gobierno diciendo no, a todos los de la sede los voy a meter presos. Entonces hay un perjuicio económico gravísimo desde ahí. Adicional a eso no están respetando la autonomía, ¿verdad? Y no están respetando las garantías que nos da la ley y la Constitución, no nos respetan las exenciones, no nos respetan el régimen de importación y exportación y nos han quitado el servicio aduanero. Entonces, la demanda fue puesta en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, ¿no? En el CEADI. Correcto. Y este centro lo que va a determinar es la responsabilidad del Estado de Honduras. Es decir, si ha habido o no responsabilidad por daños y perjuicios, por una expropiación ilegal, y cuál es el monto. Eso es lo que va a determinar el tribunal. Y una vez declarada esa culpabilidad, ¿cuánto demandan ustedes en materia económica? Mire, la demanda, reitero, lo están interponiendo los inversionistas y no la sede como tal, pero están demandando 10.7 mil millones de dólares, que es el estimado de daños calculado por los 50 años de garantía. De Unos 11 mil legal. millones de dólares. Correcto. Más o Sí, menos. Sí, correcto, sí. ¿Esa demanda va a continuar pase lo que pase? Aunque la Corte declarara que no proceden los recursos de inconstitucionalidad, por ejemplo. Mire, yo me atrevería a decir que si se reconocen los derechos adquiridos y que si el gobierno
¿Y si la Corte rechazara los recursos de inconstitucionalidad, por ejemplo? Entonces lo que se estaría reclamando es el incumplimiento por ejemplo, que no nos dan el servicio aduanero, que nos discriminan en acceso al sistema financiero. ¿Cambiarían los matices del reclamo de ustedes? Correcto, porque ahorita es bien amplio. Está la campaña de difamación, está el tema del sistema financiero, las aduanas, los impuestos. Pero si el gobierno al final empieza a respetar el régimen, porque yo siempre lo he dicho, la forma más sencilla de arreglar esta controversia es respetando la ley. Si el gobierno respeta la estabilidad legal y la autonomía de las sedes, no hay reclamo. Por supuesto, pero está claro que si hay alguna controversia se recurre al CIADI. Correcto. En ese sentido quiero preguntarle, abogado Barrios, ¿el gobierno de Honduras tiene la intención de renunciar al convenio, a la convención del CIADI para no ser miembro ya? No sé, esa es una decisión. Acuérdese que yo soy diputado del Congreso Nacional. No ha habido un posicionamiento oficial hasta donde yo conozco del gobierno central, de la presidenta Xiomara. En todo caso, cuando se creó el convenio, hay unas cláusulas interesantes que ya la Procuraduría General de la República está en autos de eso y la va a hacer valer. Muy bien. En el momento de que se decida la controversia. Muy bien, solo nos queda un minuto para que en 30 segundos usted le pregunte lo que usted quiera a él y que él se lo responda. Una pregunta del tamaño de un tuit como la que hacemos aquí. Directa. ¿Está de acuerdo que hay normas constitucionales que no se pueden violar en la Constitución de la República? Por ejemplo, reformar la forma de gobierno de Honduras y el territorio nacional en la Constitución de la República. Estoy de acuerdo y creo que la reforma en las sedes no toca ninguno de los artículos pétreos, ni el 294, ni el 303, ni el 329, ninguno de esos es pétreo, entonces no creo que haya habido una violación en ese sentido. Pregúntele usted directamente al abogado Barrios lo que quiera. Abogado, ¿usted cree que este gobierno nos vaya a perseguir políticamente como lo ha amenazado, verdad? Que nos vayan a perseguir por traición a la patria, porque nos están amenazando los que defendemos y trabajamos en el régimen C, que nos van a meter presos. La respuesta es sencilla, el gobierno no mete preso a nadie, el ejercicio de la acción penal pública le corresponde al Ministerio Público, pero que es independiente del pero gobierno. Pero el Estado de Honduras... No, el Estado no. Eso la Ministerio Constitución Público de la no se va a prestar a República eso. le corresponde esa función al Ministerio Público. Hay un fiscal general. Y Pero él no se va a prestar a eso. Pero el gobierno de la República no Pero ustedes no lo persigue a eligieron, nadie. él no se va a prestar a eso. Bueno, pero nosotros somos el Congreso Nacional, es un poder independiente. El gobierno no persigue a nadie penalmente. O sea que no, pero nos está amenazando. No, pero el gobierno no lo puede amenazar, eso le corresponde al Ministerio Público. Pero no nos amenaza entonces. No, nunca ha amenazado el gobierno, ni la Ahí está presidenta el ha comunicado amenazado de a la nadie. aclaración de la Comisión Permanente dice los que promueven el régimen C y Pero se van a entonces no es el perseguir gobierno, por la ese es el justicia. Congreso Nacional. Es decir, aquí, Pero el abogado, punto, estoy ¿El hablando quien Congreso lo está sea. amenazando? no, para nada. ¿Y Lo que cómo? nosotros establecemos es que las sedes son inconstitucionales en Honduras y debe ser expulsada. Señores, les agradezco mucho su presencia con nosotros. Don Jorge Constantino Colindres, secretario técnico de la sede Próspera, y don Ramón Enrique Barrios, diputado del Congreso de la República. A todos, gracias. Adiós.